Hoy se cumplen 3 semanas de que el juez Gánter Alejandro Villar negó la libertad a Rosario Robles, reiteró que tiene que seguir en prisión preventiva oficiosa y han pasado muchas cosas desde entonces con su propio caso, pero se agregaron también el tema de Emilio Lozoya, el tema de Ricardo Anaya y nos pareció interesante entrevistar al respecto a Rosario Robles. Nos tomó la llamada el día de ayer desde el penal de Santa Marta. Vamos a escuchar la entrevista. Rosario, han pasado 3 semanas desde que el juez tomó la decisión de mantenerte en prisión preventiva. ¿Qué ha pasado en estas 3 semanas? Pascal, me da mucho gusto saludarte, saludar a tu auditorio. Pues hemos recurrido a las instancias procedentes para impugnar la resolución del juez, que desde nuestro punto de vista no realizó la ejecutoria, el mandamiento que tenía del Tribunal de Alzada, del juez de amparo, y se violaron una serie de preceptos constitucionales porque sus valoraciones fueron subjetivas, porque incorporó el criterio de mis familiares cuando tajantemente tanto el juez de amparo como los magistrados del tribunal colegiado le habían señalado que eso no podría ser un criterio, en fin, una serie de señalamientos que hizo el juez para negarme el cambio de la medida cautelar, y nosotros recurrimos al amparo y a una serie de incidentes que desde el punto de vista legal tienes a la mano para tu defensa. En eso estamos, el amparo se metió en estos días y vamos a esperar que resuelve otra vez el juez de amparo, que seguramente caerá en el que ya vio el asunto con anterioridad, y de ser necesario en el tribunal colegiado. ¿Y sigues teniendo esperanza en la justicia mexicana o se puede considerar que hay un obstáculo insuperable para que tú salgas de prisión? Bueno, yo creo que, como lo señalé cuando cumplí 2 años aquí, la justicia mexicana pues tiene y adolece todavía de muchos problemas. Aquí lo vivo todos los días y conozco de casos de muchas chicas y señoras que realmente deberían de estar siguiendo sus procesos en libertad. Evidentemente que México está en deuda con la justicia y sobre todo con la justicia para las mujeres, porque no se juzga con perspectiva de género, no se considera ese mandamiento que existe de la Corte de juzgar con perspectiva de género. Yo en mi caso, ¿qué puedo decir? Los jueces de control, en primer lugar, quien hizo pues la tarea inicial y que fue el punto de partida para toda esta situación, pues es el juez que es sobrino de Dolores Padierna, que ella misma ha señalado que es una adversaria mía y que evidentemente actuó bajo esa consigna familiar, con venganza, con dolo, y es lo que me tiene aquí, y el juez Gánter pues ha considerado que esas condiciones no han variado y en consecuencia no puede variar la medida cautelar. En esa parte te puedo decir pues que sí, yo he señalado en mis audiencias que pues considero que no hay una impartición de justicia correcta, que hay una justicia selectiva. Yo hubiera querido que el juez de control, por ejemplo, me diera plazos como se los ha dado a Ricardo Anaya cuando yo me presenté. No conocíamos a profundidad la carpeta, yo estaba en el extranjero, no tuve tiempo de preparar una defensa adecuada, y sin embargo no lo consideró el juez, no me dio ninguna ampliación de plazo. Tampoco, en mi caso se consideró que la Auditoría Superior era la víctima, la ofendida, cuando la Auditoría Superior jamás presentó una denuncia penal en mi contra. Entonces, todos esos elementos a nivel de jueces de control, pues sí considero que hay un problema. Sin embargo, te quiero decir que lo que me da mucha confianza, lo que me da mucha tranquilidad es que al final de cuentas, a nivel del amparo, evidentemente que los jueces actúan con los principios constitucionales, y eso fue lo que me concedieron la vez pasada, y espero que esto se ratifique en este nuevo amparo que hemos solicitado. Claro que es tiempo, claro que con la pandemia siguen los procesos judiciales pues muy retrasados porque se fueron a turnos para la impartición de justicia, que lo que siempre me llama mucho la atención porque considero que es una actividad prioritaria, pero al fin y al cabo, pues ahí está mi esperanza, Pascal. Han pasado cosas en estas 3 semanas. Emilio Lozoya ahora está en prisión.
Ricardo Anaya ha sido citado pues con cargos muy graves en su contra, lo cual hace pensar que cuando se lleve a cabo esta audiencia podría sucederle lo mismo que te sucedió a ti. Hay quien dice que el que ahora Lozoya está en prisión corrigió una anomalía que había en la comparación con tu caso y me gustaría preguntarte por eso específicamente. Bueno, evidentemente que a mí no me da gusto que se dé toda esta persecución. Sin embargo, yo no creo que sean los mismos casos. Yo me presenté desde el primer momento, Pascal. O sea, yo no anduve prófuga, yo me presenté. Yo regresé del extranjero donde estaba en un viaje con mi hija para presentarme a la audiencia a la que fui citada. Yo estoy acusada de una omisión. Estoy acusada de una omisión que siempre he dicho pues que es primero el huevo o la gallina, porque supuestamente se señala que es una omisión frente a una afectación al erario por terceros y sin embargo no se ha demostrado que esos terceros hayan afectado el erario público. Entonces, no considero que sea la misma circunstancia. Considero que es diferente, que conmigo desde el principio hubo una profunda injusticia porque este delito por el cual yo estoy aquí merece seguirse el proceso en libertad, no amerita la prisión preventiva y se argumentaron una serie de situaciones que me llevaron aquí, lo que evidentemente a mí pues me lleva a pensar que esto es una venganza y no solo una venganza, sino también pues un deseo de mantener en prisión a quienes son los adversarios, los que consideran ellos son sus adversarios políticos. ¿Sientes que hay algún tipo de comparación entre tu caso y el de Ricardo Anaya, quien actualmente está en el extranjero? No, tampoco, porque lo que te digo es que a él sí le han concedido plazos para presentar mejor su audiencia. Claro, ya le fijaron esta fecha definitiva en la que él tiene que presentarse, pero sin embargo ha tenido meses. Yo no tuve más que días, yo no conocía la carpeta, yo no conocía ni siquiera que había una investigación en mi contra. No sabía de eso. Se basó en una denuncia de Mexicanos contra la Corrupción que no era contra mí. Y como lo ha declarado la misma María Amparo Casar, la presidenta de dicha asociación, yo no debería de estar en la cárcel. Y además, evidentemente, aquí se trata de una supuesta, porque sigo insistiendo, no han logrado jurídicamente, judicialmente acreditar que hubo una triangulación de recursos a través de las universidades a otras empresas, que no se realizaron los trabajos. Y entonces, yo digo, si esa investigación de Mexicanos contra la Corrupción involucraba varias dependencias federales y varias universidades, ¿por qué soy la única en la cárcel? Entonces son casos totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que conmigo sí bueno, no digo que con los otros no, sino que en mi caso evidentemente hubo una consigna desde el principio, se actuó afectando mi condición también de mujer, y porque realmente de toda esa investigación periodística, que no es una investigación judicial, a la única que se tiene en la cárcel es a mí. Si vamos a imaginar que Ricardo Anaya le pregunta a Rosario Robles, ante lo que te ha sucedido a ti, con tu experiencia, ¿debo regresar del extranjero para presentarme ante el juez? ¿Qué le dirías? Pues mira, es una pregunta muy difícil, porque estar aquí, pues estás en la alcantarilla, estás en el infierno, es una situación muy difícil todos los días, pero yo cuando fui citada te quiero decir que hubo quienes me dijeron que no me presentara, que me iban a encarcelar, y yo dije, yo no debo nada, así es que me presento y prefiero que el tiempo me dé la razón a estar huyendo. Entonces, pues yo así lo pensé, yo así lo reflexioné. A mí yo dije, no me gustaría desde ningún punto de vista que se pensara que yo soy culpable y que por eso huyo. Yo doy la cara, pero esa soy yo. No sé, Ricardo Anaya, pues cuáles son sus consideraciones jurídicas. Desde luego que basado en lo que a mí me pasó, pues debe pensar que efectivamente no tiene un panorama muy favorecedor. El presidente ha dicho muchas veces, el que nada debe, nada teme. ¿Qué piensas? Pues en efecto, y por eso es que me presenté, y entonces yo ayer que incluso oí que decía
que pues debería de presentar Ricardo Anaya y esclarecer, pues fue lo que yo hice. Yo me presenté, yo di la cara, yo dije, el que nada debe, nada teme, y sin embargo soy la que está en la cárcel. Entonces yo no tuve ningún tipo de consideración de revisa tu carpeta, de preséntanos tus pruebas antes de que seas una imputada, preséntate primero como testigo, danos tu información, porque además, como yo lo he dicho, Pascal, si algún convenio, que por cierto, y es bien importante aclarar, los convenios se realizaron bajo la ley de adquisiciones, bajo el artículo primero de esa ley, que son legales. Si algún convenio no se realizó el trabajo y se hizo un uso indebido de los recursos, que se castigue a los responsables. Pero no me pueden a mí pedir que sea la que sustituya la acción de la Fiscalía General de la República. Es la que tiene que hacer su investigación. Y es muy, muy cuestionable el que el fiscal general haya declarado que yo estaba aquí, cuando todavía no estaba Emilio Lozoya en la cárcel, yo estaba aquí porque me negaba a participar y a informar de una afectación de miles de millones de pesos. En primer lugar, pues yo no estoy aquí por eso, sino por una omisión, y en segundo lugar, porque ellos no hacen su trabajo, y si tienen pruebas, pues que las presenten. Si tienen pruebas de que existió esta triangulación a 3 años de que han estado investigando, pues bueno, yo creo que no necesitan que sea yo una informante de nada, sino que simplemente deben hacer su trabajo. Entonces yo me presenté bajo esa lógica, y sin embargo se actuó de manera selectiva conmigo, y si es venganza no es justicia, Pascal. En marzo pasado parecía que se crearía la posibilidad de que te acogieras al criterio de oportunidad. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo no fue al criterio de oportunidad, sino al procedimiento abreviado, que muchas chicas de aquí, a pesar de que sean inocentes, se van al procedimiento abreviado, que es declararte culpable, y como la pena es menor a 5 años, pues te vas libre. Y yo dije, bueno, con tal de irme de aquí, soy capaz de decir, ok, sí omití, cosa que era falsa, porque no es cierto, yo siempre he sido inocente. Sin embargo, pues querían a fuerzas un pago resarcitorio que no corresponde a este delito, que es absolutamente ilegal, lo que me decía el Ministerio Público, y al final de cuentas yo hablé con mis abogados y yo les dije, no, yo no voy a declararme culpable, yo no soy culpable, yo prefiero seguir en la cárcel y demostrar mi inocencia. Tardaremos a lo mejor, o será más pronto o más tarde, pero yo quiero demostrar mi inocencia, quiero salir por la puerta de adelante, porque me lo merezco, Pascal, porque como yo le dije al juez, yo he sido una funcionaria que ha trabajado a favor de México, al servicio de México, una funcionaria que ha recorrido este país a lo largo y ancho, que gobernó la Ciudad de México, que ha luchado toda la vida por los derechos de las mujeres. Yo no soy una persona que cometa delitos, no soy ninguna delincuente, entonces no tengo por qué aceptar un delito que no cometí. ¿En ningún momento hubo un ofrecimiento de que fueses colaboradora o te acogieras al criterio de oportunidad? Bueno, cuando dictaron ellos la otra orden de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita, cuestión que no me han venido aquí a notificar, ni conozco la carpeta, ya pasó casi un año. Los abogados que en ese momento llevaban el caso, que no eran los mismos que el que lleva mi caso de omisión, me ofrecieron que yo informara a la fiscalía, que presentara información, y evidentemente que pues yo me negué porque no tengo ninguna información que ofrecerle a la fiscalía. Entonces, sí. Yo no creo que, insisto, yo deba sustituir la investigación que está obligada a hacer la Fiscalía General de la República. Cuando iba a ocurrir la audiencia en la que te ratificaron la prisión preventiva, hubo una especulación en medios de que si acaso el juez levantaba la prisión preventiva, arremetería el Ministerio Público con la acusación de delincuencia organizada. ¿Tú qué me podrías decir al respecto? Pues es probable, porque pues yo lo que veo es el manejo como un manejo del pasado, ¿no? Es decir, como
si estuviera Gutiérrez Barrios o no sé quién persiguiendo a la gente y primero te acusan de un delito y luego de otro y así te pasas en la cárcel, ¿no? Yo en ese caso también le he dicho a mis abogados, en el momento en que a mí me digan que me presente ante un juez, primero quiero conocer la carpeta y segundo, soy inocente, no tengo nada que esconder, porque además hay tramos de responsabilidad, Pascal, es lo que se ha dejado de un lado. Hay tramos de responsabilidad, es como dice el canciller con relación a la línea 12 del metro. Él estaba gobernando y no poniendo los tornillos. Exactamente lo mismo pasaba conmigo. Yo estaba haciendo mis trabajos de política pública como cabeza de ciertas instituciones y los tornillos los ponían otras personas. Entonces, eso es lo que se debe de deslindar y tenemos todas las pruebas para hacerlo. Rosario, ¿te han dejado sola? ¿Has tenido contacto con algún mensaje con el expresidente Peña Nieto, con tus excompañeros de gabinete o te han dejado sola? Muchos de mis excompañeros de gabinete han estado muy al pendiente, han estado presentes, me escriben, incluso vino el exsecretario Pepe Narro. Luego por la pandemia pues ya fue muy difícil entrar aquí, se limitaron enormemente las visitas. Aquí se hizo un gran trabajo en la pandemia, cuando todavía nos pedían estampitas y que no usáramos el cubrebocas, aquí ya era obligatorio y ya no pudo venir la gente, ¿no? Solo podía venir un familiar una vez a la semana. Entonces eso impidió que ya vinieran mis compañeros, pero muchos de ellos han estado presentes, están muy en contacto con mi hija Mariana, cómo está la situación, cómo pueden apoyar. Pero bueno, con el expresidente Peña no he tenido ningún contacto. Lo tuve cuando fui citada, me habló por teléfono y comentamos el asunto. Yo le dije que estaba muy tranquila y punto. No ha habido mayor relación. ¿Tú lo has buscado? No, No. no, no, no. No, yo Rosario, creo sí. que cada quien tiene que asumir, ¿no? Como digo, yo no voy a involucrar ni al expresidente Peña, al que le estoy agradecida por la oportunidad que me dio de estar al frente de Sedesol y Sedatu, en la que implementamos políticas públicas muy novedosas, basadas en derechos humanos, en un enfoque progresista, y evidentemente que yo no voy a hacer un señalamiento que además no corresponde a la realidad, que no es correcto, y aunque nunca más me hablara el presidente, yo no de ninguna manera voy a cometer esa deslealtad. ¿Y de tu anterior trayectoria política, alguien del PRD te ha buscado? Bueno, han estado en contacto con mi hija Mariana, hay gente que se ha expresado públicamente, yo además agradezco que las fracciones del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano han señalado pues las irregularidades en este caso y que se haga justicia. Sí han estado algunos de ellos, sobre todo vinculados con mi hija. Angélica de la Peña, por ejemplo, ha hecho pronunciamientos públicos. Hay compañeros del PRD que pues incluso algunos hasta me han hecho llegar algún día alguna comidita para estar aquí. En fin, yo creo que esa parte me ha sostenido mucho porque ha habido mucha solidaridad de mucha gente, de gente que yo ni esperaba ni pensaba y que han estado solidarios y que para mí es muy importante, sobre todo en esta nueva etapa que vamos, Pascal, y que te doy esa primicia en donde mi familia y mi hija y mis hermanos van a convocar a acciones de resistencia civil pacífica, no violenta, exigiendo justicia. Lo van a hacer este día 15 y entonces esa solidaridad es cuando debe expresarse de manera muy contundente. Rosario, me hablas de una venganza. ¿Venganza por qué? ¿Por los videoescándalos de 2006 o por otros hechos? Pues bueno, cuando yo veo que quien actuó de manera totalmente ilegal es el juez Delgadillo Padierna, pues sí pienso que es una venganza directamente de su familia. Pero esto rebasa la capacidad de una exdiputada, un líder político. Esto va más allá. ¿Hay algo personal
digamos que no sea parte del ámbito de la opinión pública que provoque esa venganza de la que tú hablas? Pues no sé, yo creo que eso se los deberíamos de preguntar a ellos. No entiendo yo este deseo de mantenerme aquí cuando podría estar, como la ley lo dice, siguiendo mi proceso en libertad, como lo están siguiendo todos los que están acusados relacionados con los convenios. Es decir, están compareciendo, están presentando sus pruebas y sin embargo, pues a mí no se me ha dado ese derecho. ¿Eres presa política? Sí lo considero. ¿La cárcel cambia a las personas, Rosario? Mucho. Aquí he tenido mucha oportunidad de reflexionar. Medito mucho, Pascal, porque es la única forma de mantener mi mente pues en su centro, ¿no? Y mi persona. Y evidentemente que aprendí a no juzgar. Eso es algo que se nos da muy fácilmente, juzgamos y levantamos el dedo flamígero. Aquí he aprendido a no juzgar, he aprendido a ser más paciente porque no lo era para nada. Tú aquí pues tienes que esperar y he aprendido pues a encontrar los puntos lo más importante que es tu familia, mi hija, a, a pensar que lo que el país necesita es una reconciliación. Yo he leído mucho aquí sobre Mandela, sus 27 años en la cárcel, Pascal, y que ese hombre que estando en la cárcel supo de masacres de su pueblo, que le mataron un hijo, que le encarcelaron a la que era entonces su esposa, ese hombre salió no con sed de venganza, sino planteando la reconciliación de su país. Eso es lo que yo quisiera para México, ¿no? Y eso es lo que aquí he reflexionado mucho todos los días, analizado el por qué se han dado ciertas situaciones y ciertas circunstancias a nivel nacional y eso me ha fortalecido en cierto sentido, que te fortalece cuando no te dejas caer, porque aquí también te puedes caer y te caes. Yo me he caído aquí, yo he tenido días muy malos, pero me he logrado levantar. ¿Cómo está tu salud? Pues un poco complicada porque en primer lugar pues aquí aunque tengo esa herencia genéticamente hablando, pues se me determinó una hipertensión crónica. Yo no la tenía, algunos de mis hermanos lo tienen, mi padre murió de eso, de un infarto, y aquí pues yo creo que con la tensión, el estrés, la presión, pues evidentemente se me desató esta hipertensión. También tuve una caída que estuvo muy dolorosa y que me desplazó uno de los discos que están apretando el nervio ciático, la ciática, entonces evidentemente que eso me ha implicado un tratamiento muy largo y además dolores muy fuertes. He adelgazado, pero en general pues estoy también tratando hago mi ejercicio, hago mi zumba, hago mi yoga, medito, y todo eso para tratar de estar lo mejor posible. ¿Es cara la vida en la cárcel? Muy cara, porque en primer lugar pues yo no estoy trabajando, yo toda mi vida he vivido de mi trabajo. A mí no me han encontrado un recurso adicional, no han logrado ni presentar siquiera una cuenta que acreditara que yo tuviera recursos. Yo siempre he vivido de mi trabajo y evidentemente el que no esté trabajando es un problema. Entonces toda esta carga de mantenerme aquí ha caído en mi hija y en mis hermanos, en mis amigos que se colaboran para traerme de comer y que no coma yo aquí lo que dan en la cárcel, que es mortadela todos los días. Entonces evidentemente que eso es caro venir, es caro lo que compras acá adentro, porque pues cuesta más evidentemente las tiendas que compras las cosas. Entonces sí es bastante caro. Es como yo he dicho, el hotel más caro de México. ¿Cómo te imaginas el día que salgas de Santa Marta? Pues abrazando a mi hija, a mis hermanos y a mis amigos que han estado al pie del cañón, abrazándolos. Me imagino llegando a mi casa, entrando, viendo a mi gatita, que ya tiene más de
18 años conmigo y que ahí está esperándome a pesar de que se ha puesto muy malita. Me imagino ese día pues como un día de mucho gozo, mucho júbilo, de mucho llanto también, de la emoción. Así lo me imaginaba, ahora que iba con mucha expectativa, porque los amparos, si bien le daban jurisdicción al juez, pues sí le daban ciertos lineamientos que no se respetaron. Entonces yo imaginaba ya ese momento. Rosario Robles, te agradezco mucho la entrevista. Al contrario, Pascal, te doy muchísimas gracias y estoy al pendiente y por supuesto en contacto con ustedes. Contigo en especial, te mando un abrazo enorme. Gracias, Rosario. La entrevista con Rosario Robles.